Señor, me has mirado a los ojos, sonriendo, has dicho mi nombre. ¿Pedro? Si tu nombre es Pedro o conoces a alguien con este nombre, estás en el canal correcto, aquí donde el Señor ha dicho tu nombre. Hoy vamos a conocer un poquito de la historia de San Pedro. ¿Sabes qué significa Pedro? ¿Sabes qué significa tu nombre? ¿Conoces alguno de los milagros que él presenció junto a Jesús? ¿Sabes cómo murió? Quédate con nosotros y vamos a contestar a cada una de estas preguntas, pero antes te pido que me acompañes a hacer una pequeñita oración al Espíritu Santo para que esté con nosotros durante esta transmisión. Mientras tanto, por favor, suscríbete, es importante para el canal. Dale like, activa la campanita y comparte este video. Espíritu Santo, danos agudeza para entender, capacidad para retener, método y facultad para aprender, sutileza al interpretar, gracia y eficacia al hablar, acierto al empezar, dirección al progresar y perfección al acabar. Amén. Bueno, pues ya que estamos en presencia del Espíritu Santo, vamos a empezar a hablar de la vida de San Pedro. Para hablar de San Pedro, hay que ubicarnos en los tiempos de Jesús, porque Pedro fue directamente discípulo del gran maestro. Y de hecho, fue él quien le cambió el nombre, porque originalmente se llamaba Simón, pero Jesús fue el que le dijo, de ahora en adelante te llamarás Pedro. ¿Y qué quiere decir Pedro? ¿Qué quiere decir tu nombre? Aquí vamos a empezar a contestarte la pregunta número 1. Jesús le dijo a Simón que se llamaría Pedro o Cefas, que significa roca o piedra. ¿Y de qué estaba tratando esta roca o piedra? Es que él iba a ser la piedra más fuerte de nuestra iglesia, la primera piedra. Eso significa tu nombre, Pedro. Tu nombre significa piedra o roca, porque eres fuerte. Hablando de la vida de San Pedro, de su vida personal, sabemos que era hijo de Jonás, un pescador, a lo cual también por herencia Pedro también era pescador, como Andrés. Andrés era su hermano. Y entre Andrés y Juan, que también eran pescadores, fueron de hecho los que encontraron primero a Jesús, porque ellos eran discípulos de Juan el Bautista. Te recomiendo ver el video de Juan el Bautista, también aquí está en nuestra lista de reproducciones, para poder entender un poco más a estos dos hermanos. Bueno, pues entonces fue su hermano Andrés quien fue y le avisó a Pedro, Pedro, hemos encontrado al Mesías, porque en aquel tiempo todos los judíos estaban esperando al Mesías. Y él se fue con su hermano Andrés a buscar a Jesús. Y ahí fue donde se dio ese encuentro, donde le dijo que él sería Pedro. Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Se cree que Pedro era un viudo, pero en realidad no lo sabemos. Lo que sí sabemos es que estuvo casado, porque de acuerdo a las Sagradas Escrituras, una vez mencionan que su suegra estaba enferma y Jesús la curó, pero inmediatamente la persona estaba postrada en cama. Y cuando Jesús fue a verla, inmediatamente se levantó y se puso a servirlos. Así es de que por eso se cree que Pedro era una persona viuda, porque quien lo atendía era su suegra. Y así como estos, hay muchos milagros que están redactados en las Sagradas Escrituras. Y de estos milagros fueron de los que estaba presente Pedro. Uno de ellos, muy impresionante, sobre todo para Pedro, fue que un día Jesús fue a las orillas del lago donde ellos pescaban y Pedro estuvo todo el día tratando de pescar y no encontraba ni un solo pez. Entonces Jesús, como ya lo seguían muchas personas, mucha gente, multitudes, entonces le pide a Pedro que si se puede subir un poco al barco y alejarse un poquito de la orilla para empezar a predicar y que la gente no lo fuera a asfixiar. Entonces Pedro accede. Jesús se sube a la barca, se alejan un poco y empieza a dar su sermón. Cuando terminan, toda la gente se va y entonces
Jesús le dice a Pedro que entrara un poquito más hacia el lago. Cuando entraron, le dijo, echa tus redes por favor a la derecha. Y Pedro decía, ¿pero para qué? Echa tus redes. Pero hemos estado tratando de pescar todo el día y no he tenido ni un pez. Dice, pero bueno, porque me lo pides, lo voy a hacer. Echó las redes a la derecha y cuando quisieron jalar las redes, había tantos, pero tantos peces en las redes que tuvieron que hablarle a otros barcos que estaban cerca para poderles ayudar a sacar todo ese pescado. Y entonces, cuando lo llevan a la orilla y todos emocionados por esta gran pesca, Pedro le dice unas palabras muy conmovedoras a Jesús. Y le dice, apártate de mí, Señor, que soy un pecador. Imagínate cómo sería de fuerte ese impacto, ese milagro que a Pedro lo cimbró. Y pues de ahí Jesús le dijo que lo iba a convertir en pescador, pero pescador de hombres. San Pedro dejó todo por seguir a Jesús. Y en una ocasión le preguntó, bueno, ¿y cuál será la recompensa de nosotros que estamos dejando todo? Porque no solo era él, sino que había varias personas que dejaron familia, dejaron pues negocio, porque Pedro era el encargado de varios barcos. Yo me imagino algo así como una cooperativa. Y él dejó todo por seguir a Jesús. Y Jesús le dijo que todos recibirían una recompensa, al 100%. No solo la recompensa tenemos que verla físicamente en la tierra, sino principalmente allá en el cielo, en el reino celestial. Y así como estas, muchísimas cosas más pudo ver Pedro de milagros por el Señor Jesús. Porque resulta que en una ocasión estaban pues tranquilos, iban a pasar el mar de Galilea en la barca de un lado hacia otro. Y Jesús, como estaba muy cansado de tanto predicar, pues se acostó allí en el barquito con su cabeza, la puso en un cojín. Y de repente se vino una tempestad tan fuerte que todos los que estaban en la barca se asustaron demasiado y le dijeron, pues háblele al maestro. Y le hablaron a Jesús y Jesús, poniéndose de pie, entonces le dijo al mar que se silenciara y al viento, cállate, y todo aquello se volvió tranquilidad. Entonces fue Pedro uno de los que dijo, ¿quién es este hombre que le dice al mar, cállate y se calla? ¿Quién le dice al viento, para y se para? ¿Quién es? Estaban pero tan impresionados por estos milagros que hacía nuestro Señor Jesús. Porque recuerden que ellos eran pescadores. O sea, no cualquier tempestad los asustaba. Pero esta autoridad que tenía Jesús, esta autoridad es la misma que en algún otra ocasión, pues fueron a visitar a Jairo, porque le avisaron que su hija estaba muy enferma. Y de repente cuando llegaron es que la niña ya había fallecido. Entonces el Señor Jesús pidió que los dejaran solos en el cuarto, nada más que estuvieran ahí algunos de sus discípulos, entre ellos estaba Pedro. Y entonces el Señor Jesús pues reavivó a la hija de Jairo. Estos milagros son sorprendentes ante los ojos de Pedro. Pedro también estuvo ahí cuando hubo otros milagros, como por ejemplo la multiplicación de los panes, la multiplicación de los peces. ¿Cómo pudo haber sido posible que con tan poquita comida el Señor Jesús haya alimentado más de 5,000 almas? Pero también 4 días que estuvo Lázaro en la tumba, y también con unas simples palabras que le dijo Jesús, que le dijo, Lázaro, ven, y Lázaro se levantó de la tumba. Esto es algo impresionante, porque sus ojos lo vieron, pero más impresionante cuando el mismo Pedro vivió
estos milagros. Por ejemplo, en una ocasión, pues también estaban en la barca y iban a cruzar al otro lado del mar de Galilea y era oscuro, estaba de noche y de repente vieron una persona caminando sobre las aguas. Y ellos al principio se asustaron, pensaron que era un fantasma, pero después cuando estaban un poco más cerca, Pedro se dio cuenta que era Jesús. Y entonces le dijo, Señor, si eres tú, mándame ir a ti. Entonces Jesús le dijo, ven. Y Pedro se levantó de la barca y empezó a pisar el agua. ¿Y qué creen? Caminó sobre las aguas. Pero después hubo algo en una tormenta o algo que lo asustó y entonces se empezó a hundir. Y ya le dijo, Señor, Señor, sálvame, sálvame. Y Jesús le dio la mano y lo sacó. Y le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Porque no es fácil creer que estás caminando sobre las aguas. Pero el Señor lo mandó y el Señor lo pudo realizar. ¿Y quieres ver otro milagro que fue el protagonista, el mismo Pedro? Bueno, pues en una ocasión vinieron a recaudar los impuestos y le pidieron los impuestos a Jesús. Para que Jesús no estuviera en boca de nadie, pero no tenía dinero, entonces le dijo a Pedro, Pedro, por favor ves y lanza el anzuelo al lago y allí vas a encontrar un pez. Y sacó el pez y fue Pedro. Sacó el pez y en la boca del pez había 2 monedas. Una para pagar los impuestos de Jesús y otras para pagar los impuestos de Pedro. Así como se lo dijo el Señor Jesús, así sucedió. Él mismo sacó el pez. No había ahí alguna cosa que pudiera ser, pues, que no creyera, porque él mismo lo hizo. Sacó el pez, él mismo tocó esas monedas. Se sorprendió tanto, porque así era Pedro. Pedro era una persona que tenía una personalidad única, única. Yo en verdad les recomiendo leer las Sagradas Escrituras, porque aquí en la Biblia van a encontrar muchas cosas de Pedro en el Nuevo Testamento. Pero también Pedro, él mismo hizo muchos milagros porque pidió a Dios que estos milagros se concedieran. Y esto lo puedes encontrar en tu Biblia que tengas en casa, en la parte donde dice Hechos de los Apóstoles. Aquí es donde Pedro empieza a figurar como líder, como piedra de nuestra iglesia. Yo la verdad estoy muy emocionada porque Pedro yo creo que es mi apóstol favorito. ¿Y por qué? Porque Pedro es una persona tan humana, o sea, es una persona grande, responsable de su familia, y eso a la vez le da un carácter fuerte, agresivo. Cuando algo es sí, algo es no. También se equivoca muchas veces, y eso es de humanos, pero también tenía un corazón tan noble, y podría decirse que él quería estar siempre con Jesús, ayudar siempre a Jesús, porque él creía mucho en él. Y de hecho, a todos los santos les llega esta noche oscura de la que hemos hablado en otras ocasiones. Y San Pedro no fue la excepción. Para mí, esa noche oscura de San Pedro empezó cuando le dijo a Jesús que aunque todos lo traicionaran, él no lo iba a traicionar. Él iba a estar junto a Jesús hasta el final. Pero Jesús le dijo, esta noche, antes de que el gallo cante 2 veces, tú me habrás negado 3. Y Pedro así como que no, Señor, ¿cómo puede ser posible? Y era posible, ¿por qué? Porque el mismo diablo había pedido permiso para zarandear a Pedro y le habían dado ese permiso. Así es de que iba a tener
unas tentaciones muy fuertes. Iba a tener a eso que le llaman esa noche oscura. La noche oscura de los santos, esto es un paréntesis, no estamos hablando literalmente de una noche, estamos hablando de un proceso, de un tiempo en que las cosas salen tan mal hasta que después, pues, sale el sol, hasta que después se ve la gracia de nuestro Señor Jesús. Y esto fue lo que le pasó a Pedro. Cuando a Jesús lo mandan a apresar de una manera, pues, muy ilegal, lo hacen en la madrugada, entonces Pedro quiso también estar, como él lo dijo, cerca de él, pero no tanto porque sabía que lo iban a maltratar. Y como ellos habían huido cuando atraparon a Jesús, pues no quería que le pasara lo mismo. Sin embargo, estaba al pendiente de lo que le pasaba al maestro. Entonces fue ahí que cuando estaba calentándose las manos allí en los patios de aquel sacerdote que apresó a Jesús, algunos de los criados lo conoció y dijo, que tú no eres uno de los seguidores de Jesús. Dijo, no, yo no soy, yo ni lo conozco. Y entonces se apartó de ese lugar. Y luego volvieron a decirle, tú eres uno de los que andaban con Jesús. Y él dijo, ¿yo? No, yo no soy, ustedes me confunden, yo ni lo conozco. Y se oye el gallo. Y luego le vuelven a decir, sí, estamos seguros, tú eres uno de ellos. Y con esta fue la tercera vez que Pedro negó a Jesús y le dijo, no, yo no soy. Y entonces el gallo se oyó por segunda vez. Pasa el Señor Jesús y con una mirada se le queda viendo a Pedro, como diciendo, te lo dije, me habrás negado 3 veces cuando el gallo apenas haya cantado 2 veces. Y Pedro se fue de allí muy desconsolado y se fue a llorar porque sabía que había de alguna manera traicionado a su maestro. San Pedro negó a Jesús 3 veces, pero también tuvo la oportunidad de poder enmendar su situación con nuestro Señor Jesús. Porque cuando nuestro Señor Jesús resucita, al primero que pues se le aparece es precisamente a Pedro. Y después en otra ocasión, cuando estaban almorzando en la orilla del lago, estaban ellos 2 solos. Y entonces aprovecha nuestro Señor Jesús para preguntarle a Pedro, Pedro, hijo de Jonás, ¿me amas? Y Pedro le contesta, sí, Señor, sabes que te quiero, apacienta mis ovejas. Y le vuelve a preguntar por segunda vez, Pedro, hijo de Jonás, ¿me amas? Sí, Señor, tú sabes que te quiero. Por tercera vez le pregunta, Pedro, ¿me amas más que estos? Y la respuesta de Pedro fue, sí, Señor, tú sabes lo que hay en mi corazón. ¿Y qué es lo que había en el corazón de Pedro? Había un amor enorme a Jesús, pero también él sabía por qué le estaba preguntando 3 veces, porque sabía bien que él lo había negado 3 veces. Y le dijo por eso, Señor, tú sabes lo que hay en mi corazón. Y es que en realidad a veces ni nosotros sabemos qué es lo que hay en nuestro corazón, pero nuestro Señor Jesucristo sí lo sabe. Y de alguna manera esta fue una forma de pedirle perdón por lo que había hecho. Aunque Pedro se equivocó varias veces, esta parte esencial de Jesús y Pedro conversando, esta es la manera en que pudieron los dos estar a gusto en su corazón. Y ahora voy a contestarte la pregunta número 3. ¿Cómo murió nuestro santo? Bueno, pues San Pedro murió en aquella época donde Nerón era el emperador. Y estamos hablando del año 67.
cuando hubo la gran persecución de los cristianos, a Pedro también le tocó morir en la cruz. Pero dos datos importantes que te voy a comentar. Es que Pedro, cuando lo iban a crucificar, él pidió que no lo pusieran como a nuestro Señor Jesús, porque él no era digno de morir como nuestro Señor. Pero en ese entonces pidió de favor que lo crucificaran con la cabeza hacia abajo. Así es de que él estuvo con la cruz al revés. Y también dentro de algunos escritos dicen que cuando Pedro estaba ya en la cruz, oyó que cantaba un gallo. Y él lloró porque recordó aquella mirada de Jesús cuando él pues lo negó 3 veces. Pero aún así reivindicó todo lo que había hecho. Y él fue un buen líder. Y ahora pues todavía existe el sucesor de San Pedro. En este caso estamos hablando del Papa Francisco. Así es que, ¿qué te pareció la historia de San Pedro? San Pedro tiene una historia fascinante, súper grande. Esto es una pequeña síntesis de toda la vida de Pedro. Te recomiendo ver tu Biblia en casa, porque allí en los Hechos de los Apóstoles puedes ver que el mismo Pedro pudo hacer varios milagros, que Dios le concedió esa gracia. Y si tu nombre es Pedro, siéntete orgulloso de tu nombre. Hay un santo, mártir, apóstol y amigo de nuestro Señor Jesús que está en el cielo, que sí se equivocó muchas veces porque es humano, pero esa humanidad lo hizo grande. Y por eso él es declarado la piedra de la iglesia, la primera piedra, lo que es cuando vas a fundar algo firme, fuerte. Eso es Pedro, eso significa tu nombre. Y tú llevas ese gran nombre. Siéntete orgulloso de él. Para mí hablar de Pedro es algo fascinante. La verdad es uno de mis apóstoles favoritos, porque siempre cuando leo sus historias, él siempre es muy humano. Es muy humano en enojarse, en ser aventado, en tomar la iniciativa, aunque se equivoque, no importa. Él estaba ahí para Jesús. Jesús lo sabía. Yo aparte tengo familiares que se llaman Pedro y yo estoy muy contenta porque todos estos familiares llevan este gran nombre y a los cuales les mando un gran saludo hoy en su día. Y yo te doy gracias por seguirme en estas transmisiones y te pido por favor que me acompañes en la siguiente edición cuando el Señor haya dicho tu nombre. Adiós. Bye.